Un saludo muy especial a nuestra apreciada audiencia de este canal de recursos matemáticos. Con ustedes es su anfitrión, el profesor Orlando, y el día de hoy les doy la bienvenida a una nueva lección de trigonometría. En este caso vamos a trabajar las 6 funciones trigonométricas. Comencemos. Bueno, vamos a trabajar dos partes en lo que tiene que ver con las 6 funciones trigonométricas. En una primera parte vamos a enfocarnos en el triángulo rectángulo que aparece en la parte superior y a partir de él en donde tenemos un valor angular θ, tenemos una hipotenusa que corresponde a A, tenemos un cateto opuesto que es B y tenemos un cateto adyacente que es C. Vemos que el triángulo que aparece con un rectángulo corresponde a 90 grados y es el triángulo rectángulo. Precisamente es el que nos va a servir de base para poder definir las 6 funciones trigonométricas. Comenzamos con la función seno. La función seno le corresponde entonces el cateto opuesto, que es B, sobre la hipotenusa, que es A. Por lo tanto, el seno de θ en este caso va a ser igual a B, cateto opuesto, sobre A. Coseno le corresponderá, a su vez, es el cateto adyacente. El cateto adyacente es C sobre la hipotenusa, que es A. La tangente del ángulo θ, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto, que es B, sobre el cateto adyacente, que es C. Y ahora pasamos a las otras 3 funciones trigonométricas. Las funciones cosecante, secante y cotangente son el recíproco, es decir, como la inversa de las funciones seno, coseno y tangente. Cosecante entonces es el recíproco de seno de θ. Si seno de θ es B sobre A, cosecante es A sobre B, es decir, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La secante del ángulo va a ser el recíproco del coseno. Si el coseno es C sobre A, la secante será A sobre C, es decir, la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y finalmente, la cotangente corresponderá al recíproco de la tangente. Si la tangente es B sobre C, es decir, opuesto sobre adyacente, la cotangente será adyacente, que es C, sobre opuesto, que es B. Y con esto hemos podido ya obtener la definición de las 6 funciones trigonométricas basándonos en el triángulo rectángulo. Ahora vamos a la segunda parte. En esta segunda parte vamos a trabajar las 6 funciones trigonométricas considerando el círculo unitario. Y el círculo unitario, como tal vez ustedes ya lo saben, se llama así porque el radio de ese círculo tiene un valor de 1. Y esto va a ser de muchísima utilidad en el desarrollo de la trigonometría. Ahora en la parte inferior les presento una copia de las 6 funciones trigonométricas de la parte superior, pero vamos a tener en cuenta lo siguiente. La hipotenusa, que corresponde a A en el triángulo, en el caso del círculo unitario es igual a 1. Entonces vamos a borrar todas las partes que tienen A de la fórmula, las borramos y ahí debe ir perdón, acá está no, tenemos acá sí, y ahí debe ir es un 1. Entonces vamos a reescribirlo en verde y tenemos acá que el seno es igual a B
el coseno de θ es igual a 1. Cosecante es 1 sobre b, o sea, 1 sobre el cateto opuesto, y secante es 1 sobre c, o sea, 1 sobre el cateto adyacente. Mientras que tangente y cotangente sí permanecen siendo los mismos. Sencillamente vemos que el seno es igual al cateto opuesto, el coseno es igual al cateto adyacente y la tangente sí sigue siendo el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Las otras tres funciones son sus inversos. Bueno, y ustedes se preguntarán, profe, pero eso, ¿para qué nos sirve? Vamos a ver un ejemplo por ahora, después dedicaremos más tiempo para hacer otros ejercicios de aplicación, pero para aclarar esa duda vamos a ver un ejemplo sencillo reflejado acá en el círculo unitario. Podemos observar que hay por acá un punto marcado con un círculo blanco y vamos a determinar unas coordenadas de ese punto en ese círculo unitario. La coordenada va a ser X y Y. Primero la coordenada X que correspondería, voy a darle un valor de menos un medio. Fíjense que se encuentran los valores negativos de X y un valor de Y que le voy a dar de raíz de 3 sobre 2. ¿Qué significa esto? Que tenemos un valor en X de menos un medio y en Y de raíz de 3 sobre 2. Quiero que piensen en lo siguiente. El primer valor de esta coordenada, que es X, le corresponderá al cateto adyacente, muy bien. Y el segundo valor, que corresponde a Y, le corresponderá al cateto opuesto. ¿Sí? Dentro del triángulo rectángulo lo vemos en la parte superior. B es el cateto opuesto, en este caso le correspondería a la coordenada Y, que es raíz de 3 sobre 2. Y el cateto adyacente es C, que en este caso es menos un medio. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hallar las 6 funciones trigonométricas de ese punto. Voy a desplazar las funciones de manera que me quede un poco de espacio para poder desarrollar este ejercicio. Entonces ya la desplacé un poco y ahora vamos a mirar. Recuerden que B es el cateto opuesto y que corresponde a Y. Les dije que en estas coordenadas del punto que estamos tomando como ejemplo, el segundo término, raíz de 3 sobre 2, que nos da la coordenada Y, corresponde al cateto opuesto. Por lo tanto, diremos que el seno de θ va a ser igual a raíz de 3 sobre 2. El coseno es igual a C. C es el cateto adyacente. El cateto adyacente le corresponde X. La coordenada X es igual a menos un medio. Por lo tanto, esa es la respuesta del coseno. Ahora continuamos resolviendo tangente de θ, que es igual al cateto opuesto B sobre el cateto adyacente, que es C. Como el cateto opuesto corresponde a la coordenada Y y la coordenada Y es raíz de 3 sobre 2, entonces tendremos que en el numerador estará raíz de 3 sobre 2 sobre el cateto adyacente, que corresponde a menos un medio. Procedemos a resolver esta operación aplicando producto de extremos y producto de medios. Entonces, primero ubicamos el signo menos para toda la expresión
y el 2 que está en la parte de abajo del denominador pasa a multiplicar arriba a raíz de 3, con lo cual tenemos menos 2 raíz de 3 sobre, y ahora el 2 que se encontraba acompañando a raíz de 3, lo multiplicamos por 1, 2 por 1, 2. Tendremos entonces en el denominador 2. Cancelamos estos dos términos, simplificamos la expresión, con lo que nos queda que la tangente de ese valor angular es menos raíz de 3. Ahora pasamos a la cosecante. Ya había mencionado que la cosecante es el recíproco o la inversa del seno. Si el seno de ese ángulo es raíz de 3 sobre 2, la cosecante va a ser 2 sobre raíz de 3. Acá se puede racionalizar para quitar esa raíz de 3 del denominador, multiplicando arriba y abajo, es decir, numerador por raíz de 3 sobre denominador también por raíz de 3, y lo cual nos queda en el numerador 2 raíz de 3 y en el denominador abajo tenemos raíz de 3 por raíz de 3, eso nos da sencillamente 3. La respuesta en este caso sería 2 raíz de 3 sobre 3. Ahora pasamos a la secante, que es la inversa o el recíproco del coseno. Si el coseno nos dio menos un medio, la secante me dará entonces menos 2 sobre 1, que sencillamente nos queda como menos 2. Y para la cotangente, que es la inversa o el recíproco de la tangente de θ, el resultado va a ser 1 sobre raíz de 3, y como tiene signo negativo, lo ubicamos al principio. Menos 1 sobre raíz de 3. Con esto hemos concluido nuestro ejercicio en donde definimos las 6 funciones trigonométricas a partir del triángulo rectángulo, y en una segunda parte hicimos su aplicación en el círculo unitario. Bueno, solo me queda dar gracias por ser parte de esta comunidad, y si quieres seguir mejorando tus habilidades matemáticas, te animo a que te suscribas para acceder a más contenido útil. También puedes mostrarnos tu apoyo dando like y compartiendo el enlace para que otros también puedan aprender. Hasta la próxima.